En el PDF de Teoría General y Herramientas Básicas de Control Estadístico de la Calidad, hablamos sobre los diferentes tipos de diagramas que podemos encontrar tanto en las herramientas estadísticas como en las herramientas administrativas. En la página número 10 del PDF podemos encontrar un problema más a fondo sobre un diagrama de administración, que viene siendo el diagrama de por qué. Ejemplo de aplicación sobre el diagrama por qué. Como paso 1, recopilamos información. Recientemente en la empresa del bosque se han presentado muchos problemas. Los empleados se encuentran disgustos con la situación actual que viven dentro de la empresa, por lo que designan a una persona para que recopile la información de los problemas que existen. Como paso 2, armamos un equipo. Ya que recopilamos la información, ya que tenemos todos los datos suficientes acerca de los problemas que han pasado dentro de la empresa, se armó un equipo. Después de haber recopilado información suficiente, se formó un equipo con las personas que se vieron involucradas en el problema principal. Se designa un facilitador experimentado para que lleve el control en la reunión que se realizará con el fin de llegar a una solución óptima. Como paso 3, definimos el problema. Ya que tenemos la información, ya que tenemos a un equipo armado para llegar a fondo al problema principal, a las causas principales del problema, se define el problema. Iniciada la reunión, se da a conocer el problema principal. El sistema está arrojando datos desactualizados de los puntos de los clientes. Recientemente, el software encargado de documentar los puntos de los clientes ha presentado fallas en cuanto al guardado correcto de la información. Aquí ya nos da a conocer el problema principal, el cual nosotros tenemos que analizar. El sistema está arrojando datos desactualizados de los puntos de los clientes. Entonces, de este problema principal, partimos en las preguntas del por qué. Pasando al PowerPoint, aquí tenemos las preguntas y las respuestas que se hicieron. Como primer pregunta, dicen, ¿por qué el sistema está arrojando datos desactualizados? A lo que se responde, porque el analista no cargó los puntos del mes anterior. Si el analista fue el que tuvo el error y no cargó los puntos del mes anterior, se lanza la siguiente pregunta. ¿Por qué el analista no cargó los puntos del mes anterior? A lo que se responde, porque nadie le enseñó cómo hacerlo. En esta respuesta ya se puede ir encontrando otro problema aparte del que se está presentando. Al tener esta respuesta, se hace la siguiente pregunta. ¿Por qué nadie le enseñó a cómo hacerlo, a cómo documentar los datos? A lo que se responde, porque nadie conoce el procedimiento y la persona que sí lo conocía renunció. Teniendo esta respuesta, se hace la siguiente pregunta. ¿Por qué nadie conoció el procedimiento? A lo que se responde, porque la anterior persona no se lo explicó a nadie y nunca se documentó. Aquí ya se sigue encontrando otro problema aparte de los que ya se suscitan, como por ejemplo en la pregunta 2 y el problema principal. Al tener esta respuesta se hace la siguiente pregunta. ¿Por qué no se explicó a nadie ni se documentó? A lo que se responde. ¿Por qué no se ha estimado la probabilidad de que una persona crítica o no pueda salir de la empresa, su dificultad de reemplazo y la complejidad del procedimiento? Dadas estas 5 preguntas y estas 5 respuestas, se podría decir a simple vista de que el problema no es del software, sino de la persona que está encargada de documentar los datos. Como así dice en la pregunta 1, en la pregunta 2 y en la pregunta 4. Porque el analista no cargó los puntos del mes anterior. No los cargó, fue un error de una persona, no del software como muchas personas estaban diciendo. A lo que da lugar a la respuesta de la pregunta número 2. Que por qué el analista no cargó los puntos del mes anterior.
Dicen porque nadie lo enseñó, no le enseñó cómo hacerlo, nadie le enseñó cómo hacerlo. A lo que aquí ya se está dando a entender que los empleados no tienen una capacitación correcta acerca del uso de las herramientas dentro de la empresa. Toda esta problemática da lugar dentro de la pregunta número 4. ¿Por qué nadie conoce el procedimiento? Como dice aquí, porque la anterior persona no se lo explicó a nadie y nunca se documentó. No presentaban una capacitación correcta acerca de cómo usar el programa correctamente. O porque simplemente la persona no explicó, no dio una explicación a la siguiente persona que iba a estar trabajando. Entonces, dadas las preguntas y dadas las respuestas, volvemos al PDF con el paso 5, que es implementar acciones. Ya que por así decirlo ya tenemos las posibles causas principales del problema central, implementamos las acciones en cuanto a esas causas. Como dice aquí, lo que pareció un problema en el software terminó siendo un problema humano, cuyo fondo es mucho más relevante de lo que parece. La corrección aflora en el primer porqué, cargar los puntos del mes anterior. ¿Cómo es esto? Habrá que revisar con el desarrollador del software, ya que nadie sabe cómo. Esa es la causa principal, que nadie sabe cómo usar el software y cómo cargar los datos correctamente. Por eso es que se da problema que los datos salen desactualizados, no presentan actualizaciones constantes acerca de los datos y por consecuente siempre va a presentar problemas. Si implementamos estas acciones, pasamos al paso 6, que es analizar su efectividad. Tras haber realizado las preguntas sobre el problema, se llegó a un acuerdo que como acción principal se tendría que hablar con el desarrollador del software, debido al mal uso de este. Sin embargo, la causa raíz de este problema deja entrever una problemática mucho más importante. No se ha definido la criticidad de los puestos del trabajo. Por ende, hay conocimiento en el personal que no se ha documentado. Dadas las acciones que se toman, analizamos su efectividad. Si al analizar la efectividad de estas acciones y no presenta una efectividad al 100%, es preferible de que se vuelvan a hacer las preguntas, de que se vuelvan a analizar las nuevas acciones que se tomen y si es de mucha relevancia o si no es de mucha relevancia, el análisis puede tomar la causa raíz y iniciar desde cero otra vez el diagrama. ¿Por qué? Porque no se llega a una efectividad al 100%, una efectividad que realmente va a generar un cambio dentro del problema para solucionarlo. Si esa efectividad llega al 100% dadas todas las implementaciones, todas las acciones que se implementaron dentro del problema, seguimos al paso 7, que es el paso último, que es estandarizar. Aquí dice, de ser necesario, se deberán realizar los cambios en los documentos o analizar los planes de capacitación del personal y comunicar los mismos a todos los involucrados. Puede ocurrir que en otra área cuenten con un mismo equipo en que se podría implementar la misma mejora y no tendrían que pasar por el mismo problema. Aquí es donde ya se da una, una respuesta final a este problema. Aquí, como dices, tendría que ser cambios en los documentos o simplemente actualizar los planes de capacitación del personal, capacitar al personal para que tengan un mejor uso del software y hacer este comunicado a todos los involucrados, a todas las personas que se vieron involucradas, hacerles un plan de capacitación dentro de la empresa para que estas mismas personas que se vieron involucradas dentro del problema tengan el conocimiento para que este tipo de problemas no vuelvan a suceder. Como dice aquí, puede ocurrir que en otra área cuenten con un mismo equipo para que este tipo de problemas no vuelvan a suceder.